acuerdo, sí. Bien. Sí. Muy buenas tardes a todos, miembros del Congreso, gente que nos ve en las redes sociales, diputadas y diputados. Solicito a la diputada secretaria Cassandra Los Santos Flores tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Presente. Diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, la de la voz. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica. Presente. Diputado Elifaret Gómez Lozano. Presente. Diputado Luis René Cantú Galván. Falta. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Justifica. Diputada Linda Mireya González Zúñiga. Presente. Diputado Presidente, hay una asistencia de 5 integrantes de este órgano legislativo, por lo tanto existe el quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia informa que en términos del artículo 69, numeral 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la diputada Leti Sánchez justifica su inasistencia a esta sesión. Diputación Permanente, pasada lista de asistencia, existiendo el quórum requerido por artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión, siendo las 14 horas con 50 minutos del 5 de julio del presente. Me voy a permitir leer las efemérides de la semana. 3 de julio del año 1955, por primera vez la mujer mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. 4 de julio, natalicio el ingeniero Marte R. Gómez Segura, quien fue gobernador del estado de Tamaulipas. 6 de julio, natalicio de Miguel Lerdo de Tejada, destacado biólogo y político mexicano, autor de la ley Lerdo. Natalicio de Frida Kahlo, pintora, expresionista y surrealista de temática popular y autobiográfica, fundación del municipio de San Carlos, Tamaulipas. 7 de julio, conmemoración de la instalación del primer Congreso Constituyente de Tamaulipas en 1824 en el municipio de Padilla, el cual estuvo integrado por 11 diputados propietarios y 4 suplentes. Me permito hacer su conocimiento, diputadas y diputados, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se ha determinado retirar al orden del día de la presente sesión, previamente distribuido el dictamen número 2, por lo que instruye el personal de servicios parlamentarios, distribuir la orden del día actualizada para esta sesión. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A, y 83, numeral 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y su aprobación en su caso del acta número 115 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 30 de junio del año 2023. Número 5, correspondencia. Número 6, iniciativas. Número 7, dictámenes. En virtud que ha sido distribuida la orden del día a todos ustedes, previo a esta sesión de la Diputación Permanente, la cual consta de 21 asuntos, solicito la dispensa de lectura de los mismos, lo cual someto a su consideración la dispensa de lectura de los asuntos que si me permiten. ¿Votos a favor de la dispensa? Por favor, levante la mano. Se ha aprobado de manera unánime por los presentes. Continuamos con la orden del día. Gracias. El número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión. Atentamente, presidente de la Diputación Permanente, su servidor, diputado Humberto Prieto. Diputadas y diputados, a continuación procederemos a desahogar el acta número 115 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 30 de junio del presente año, y toda vez que ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada secretaria Úrsula Patricia Salazar Mujica que proceda a dar lectura de los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia, daré lectura de los acuerdos tomados en las sesiones de instalación celebrada el 30 de junio del año en curso. En observancia al apunto de acuerdo 65-2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de instalación
de la Diputación Permanente celebrada el 30 de junio del año en curso, implícitos en el acta número 115, siendo el siguiente: como único, se declara formalmente instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional de la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quedando facultada para ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 115 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 30 de junio del año 2023 para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, número 1, inciso C y 112, numeral 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, pido a la diputada secretaria Cassandra Priscila Santos Flores lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica, procederemos a realizar la votación del acta 115 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 30 de junio del año en curso. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestando en términos de ley. Ha sido aprobada por unanimidad. Legisladoras y legisladores, ha resultado aprobada el acta de referencia por 5 votos a favor. Continuando con la orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito a la diputada secretaria Cassandra Priscila Santos Flores tenga a bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Del presidente de la mesa directiva que fungió durante el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio de esta legislatura, oficio fechado del 30 de junio del presente año, remitiendo los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias que quedaron pendientes de ser dictaminados al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Con relación a los asuntos que han sido remitidos a esta Diputación Permanente, prosígase con su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes. Del diputado José Alberto Granados Favila, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 57 bis al Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, proceda a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. De los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto en su esfera de competencia, realiza un exhorto al titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y a las y los alcaldes de todos los municipios de Tamaulipas a fin de que a la brevedad instalen puestos y brigadas de hidratación en los puntos más transitados de nuestro estado. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia y con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, proceda a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Del diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual adiciona fracción cuarta al artículo 30 de la Ley de Infraestructura Física Educativa para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Se recibe iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, proceda a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. De la diputada Lidia Martínez López, iniciativa de acuerdo económico. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia y con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, proceda a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. De la Secretaría de Gobernación, oficio número 230, diagonal 1521, diagonal 23, de fecha 19 de junio del presente año, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo número 75-121 expedido por la presente legislatura. Es cuanto, presidente.
Se acusa de recibido y con fundamento el artículo 22, numeral 1, inciso F, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remite al archivo de este Congreso para que se anexe al punto de acuerdo que dio origen. De la Secretaría de Gobernación, oficio número 230, diagonal 1533, diagonal 23, fechado el 21 de junio del presente año, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo número 65-250 expedido por la presente legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibido y con fundamento el artículo 22, numeral 1, inciso F, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remite al archivo de este Congreso para que se anexe al punto de acuerdo que dio origen. Del Congreso del Estado de Guanajuato, oficio circular número 304, de fecha 29 de junio del año en curso, mediante el cual se comunica la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, la instalación e integración de la Diputación Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, quedando como presidenta la diputada Katia Cristina Soto Escamilla. Es cuanto, presidente. Se toma nota de la comunicación recibida y se agradece la información. Del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, circular número 12, diagonal 2023, de fecha 31 de mayo del presente año, mediante el cual comunica la integración de la Diputación Permanente y la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado Eric José Riani González. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota de la comunicación recibida y se agradece la información. Del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a realizar permuta a favor de la persona moral RG Desarrolladora, Sociedad Anónima de Capital Variable. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, proceda de su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. En este punto me gustaría iniciar un pequeño receso, de favor. Gracias. Vamos a instalar todo. Gracias. Continuamos con el punto de iniciativas y esta presidencia no tiene registro previo de legisladoras y legisladores para presentar iniciativas de decreto punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguien de ustedes desea hacer uso de este derecho para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Diputada Cassandra, adelante. La suscrita diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 65 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 67, numeral 1, inciso E, y 93, numerales 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparezco a presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un artículo 66 sexis a la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. El mismo recae en la función legislativa y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58, fracción 1 de la Constitución Política Local, le compete expedir, reformar y derogar las leyes y decretos que regulen el ejercicio del poder público, más aún en el concerniente a la Ley sobre la Organización y Funciones Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. En ese sentido, para cumplir con las obligaciones y facultades constitucionales de este Congreso, se necesita contar con servidores públicos capacitados y con experiencia para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias y el funcionamiento eficiente de sus necesidades administrativas y financieras. Por lo tanto,
Ante la dinámica parlamentaria y política, es importante garantizar los derechos laborales y la permanencia en el cargo de aquellas personas que han entregado parte de su vida a este Congreso para que no estén expuestos a las constantes modificaciones que pueda haber en la dirección política de este poder por los intereses de determinados grupos. Por tal motivo, es preciso darle seguimiento y promover el desarrollo y la continuidad profesional de las personas servidoras públicas a fin de garantizar la eficiencia y la eficacia de la función legislativa, lo cual es una constante reclamo de la sociedad. Lo anterior se justifica toda vez que el derecho parlamentario es una rama poco explorada por los profesionistas, por lo que demanda conocimientos muy técnicos y especializados para llevar a cabo esas funciones. De ahí que se debe privilegiar la continuidad de estas personas que tienen el perfil respectivo como las actuales servidores públicos. Es por ello que me permito proponer que a las personas titulares de la Secretaría General y de las unidades administrativas de este Congreso les sea respetado el término por el que fueron designados y no puedan ser removidos por simples intereses políticos que solo dañan la imagen de este poder legislativo. De tal suerte que su remoción únicamente podrá darse por el voto a favor de las 2/3 partes de los miembros de este Congreso. Ello brindará mayor certeza jurídica y seguridad en el empleo a quienes honestamente brindan las facilidades para que este órgano parlamentario cumpla cabalmente con sus funciones y sus atribuciones constitucionales y legales. Habiendo expuesto los motivos de la presente iniciativa, así como los fundamentos jurídicos y detalles que lo justifican, someto a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el artículo 66 sexies a la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Artículo único. Se adiciona el artículo 66 sexies a la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para quedar como lo siguiente. Artículo 66 sexies. A las personas titulares de la Secretaría General y de las unidades respectivas consideradas en este capítulo, se les garantizará su permanencia en el cargo por el tiempo por el cual fueron designados o, en su caso, por la legislatura en la cual se les designó. Únicamente podrán ser removidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros de este Congreso. Transitorio. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor a partir de su expedición y será publicado inmediatamente en el periódico oficial del Estado, dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 5 días del mes de julio del 2023. Atentamente, diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores. Es cuanto. Gracias, diputada. La iniciativa presentada por la diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene uso de la palabra el diputado Alifael Gómez. Muchas gracias, diputado. Con el permiso de todos los integrantes de esta Diputación Permanente y de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Congreso del Estado de Tamaulipas, los suscritos, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 67, numeral 1, inciso E, 93, numerales 1, 2, 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos a presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El poder legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. El mismo recae en la función legislativa y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58, fracción 1 de la Constitución Política Local, nos compete expedir reforma y derogar las leyes y decretos que regulan el ejercicio del poder público, más aún en lo concerniente a la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Ahora bien, el artículo 40 de la Constitución Política Local señala que la estructura del Congreso contemplará un órgano de dirección política, un órgano de dirección parlamentaria, el establecimiento de comisiones para las
instrucción de los asuntos que corresponde resolver al Pleno y la organización de los servicios parlamentarios y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, el artículo 31 de nuestra ley sobre la organización y funcionamientos internos dispone que la Junta de Coordinación es el órgano de dirección política de este Poder Legislativo y la expresión de la pluralidad del Congreso. En esta se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resuelven necesarios para alcanzar acuerdos a fin de que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponde. Este concepto alude al órgano de dirección política del Poder Legislativo y a la expresión de la pluralidad del Congreso, denominada en la ley como Junta de Coordinación Política. En este sentido, la Junta tiene como función impulsar entendimiento y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios para alcanzar acuerdos a fin de que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. Es por ello que con la presente reforma se pretende establecer el lenguaje incluyente al señalar que será presidente o presidenta de la Junta de Coordinación Política el coordinador o coordinadora del grupo parlamentario del partido político que haya obtenido más votos en el Estado. Habiendo expuesto los motivos de la presente iniciativa, así como los fundamentos jurídicos y detalles que lo justifican, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 29 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Artículo único. Se reforma el artículo 29 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso de Tamaulipas Libre y Soberano, para quedar como siguiente. Artículo 29. La Junta de Coordinación Política se integra con los coordinadores y coordinadoras del grupo parlamentario, con los representantes de las fracciones parlamentarias y a las o los titulares de la representación partidista. Será presidente o presidenta de la Junta por la duración de la legislatura el coordinador o coordinadora del grupo parlamentario del partido político que haya obtenido más votos o haya ganado más distritos de mayoría en el Estado en la elección correspondiente a la legislatura en turno. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su expedición y será publicado inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 5 días del mes de julio del año 2023. Prácticamente integrantes del grupo parlamentario de Morena de la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Gracias. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el diputado Elifalé Gómez Lozano se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Claro, adelante. Más para preguntarle al diputado Elifalé Gómez si me permite sumarme a su iniciativa. Con mucho gusto, diputada. Gracias. Gracias, diputado. Muy bien, compañeras, diputadas y diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes del 1 al 6 para que procedamos directamente a su discusión y votación, toda vez que los mismos ya fueron dictaminados en su momento por las comisiones correspondientes. Tomando en cuenta que, con base en el artículo 62, fracción 9 de la Comisión Política Local, esta Diputación Permanente puede resolver en definitiva los dictámenes antes referidos. A efecto, solicito a la diputada secretaria Cassandra Priscila Santos Flores proceda a tomar la votación correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia y con base en lo previsto por el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, me permito informarles que procederemos en forma económica a realizar la votación de la dispensa de la lectura de los dictámenes en forma íntegra de los dictámenes del 1 al 5. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestando en términos de la ley. Diputado presidente, se han emitido 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Sí, nada más un segundito, diputada.
Compañeros legisladores y legisladoras, resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes del 1 al 5, no al 6, una disculpa. Y se ha aprobado por 5 votos a favor. Adelante, diputada. Solamente, diputado presidente, solicitarle si las dos iniciativas que fueron presentadas en este momento pudiéramos analizarlas en el apartado de dictámenes de esta sesión. Lo someteré a votación, diputada. Gracias. Solicito, a petición de la diputada Linda Mirilla, solicito que las dos iniciativas presentadas en la presente sesión sean incorporadas en el presente apartado para su dictaminación. Someto a votación la propuesta. Los que estén a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. En tal virtud se agregan a este apartado de dictámenes del orden del día como número 22 y 23 en el mismo orden que fueron presentados. ¿Está a su consideración? Diputadas y diputados, me permito someter a su consideración la votación en conjunto de los dictámenes del 1 al 5 programados en el orden del día, en virtud que se ha aprobado la dispensa de lectura íntegra de los mismos. Quienes estén a favor, por favor manifestar levantando la mano. Diputadas y diputados, vamos a hacer un receso, por favor. Si no van a poder continuar en los días de subvención. Va a ser Cerdo San Miguel Cárdenas Vargas. Que cambien todo en el último momento. Versión Fifi. Bien, reanudamos sesión. ¿Sí? Bueno. Entonces, verificamos una vez más los dictámenes que se le hizo dispensa de lectura desde el 1 al 6, así que vamos ahora a someter a votación el conjunto de los dictámenes del 1 al 6 programados en la orden del día en virtud que se ha aprobado la dispensa de lectura. Quien está a favor, por favor levante la mano. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de los presentes. De acuerdo a la votación emitida, los puntos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de los presentes. En consecuencia, expídase las resoluciones correspondientes. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, someto a su consideración que los dictámenes programados en la orden del día de esta sesión del número 7 al 21 se sometan a votación en conjunto en el sentido de continuación mencionado. Dictamen número 7, sentido procedente. Dictamen número 8, sentido procedente. Dictamen número 9, de sentido improcedente. Número 10, sin materia. Dictamen 11, improcedente. Dictamen 12, procedente. Dictamen 13, procedente. Dictamen 14, procedente. Dictamen 15, improcedente. Dictamen 16, improcedente. Dictamen 17, improcedente. Dictamen 18, procedente. Dictamen 19, sin materia. Dictamen 20, procedente. Y dictamen 21, procedente. Bien, una vez leído los dictámenes y los sentidos de los mismos, someto a su consideración si están a favor. Para diputadas y diputados, los que estén a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. En tal virtud, solicito a Servicios Parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictámenes con las consideraciones expuestas en esta reunión. Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determine que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Bien, diputadas y diputadas,
Vamos a dar otro receso de unos minutos, por favor. Gracias. Muy bien, gracias. Reanudamos sesión. Enseguida nos encontramos ante el análisis y discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa con decreto mediante el cual se adiciona el artículo 66 sexies a la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso de Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada Cassandra de los Santos Flores tenga bien a preguntar a los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y o en su caso llevar el registro de los participantes, de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado integrante de la Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Tiene uso de la palabra la diputada Cassandra de los Santos Flores. Con el permiso. Participaciones en comisiones del análisis en la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 66 a las leyes sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso. Quiero solicitar su apoyo a esta iniciativa, toda vez que durante esta legislatura hemos visto constantes cambios en el personal de este Congreso, incluso de gente que ha tenido nombramientos por la duración de la misma o por determinado número de años, lo cual no es sano para el buen despacho de las tareas del Poder Legislativo. Considero que las constantes altas y bajas van en perjuicio de la eficiencia y la eficacia de las tareas constitucionales y legales que tiene esta Asamblea Legislativa. Y peor aún, no estoy de acuerdo en que los cambios que se dan sean por intereses de grupos políticos que perjudiquen los derechos laborales de aquellas personas que pasan más tiempo de su vida en su sitio de trabajo que en su hogar. Por ello, es preciso que como representantes sociales estamos a favor de salvaguardar la permanencia de los especialistas en las ramas administrativas y legales en materia parlamentaria, toda vez que no hay muchos profesionistas que tengan el conocimiento pleno de los trámites, debido proceso y buen funcionamiento que deben imperar en este Congreso. Por tal motivo, solicito su voto a favor de la presente iniciativa. Es cuanto. Gracias, diputada. Compañeras diputadas y compañeros diputados, al no haber más participación, nos permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Cassandra de los Santos Flores. Los que estén a favor, sírvanse de indicarlo levantando la mano. Diputadas y diputados, ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidenta termina que se integre el informe de la Diputación Permanente en su oportunidad de mirar al pleno legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Continuamos con el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa con decreto mediante el cual se reforma el artículo 29 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada Cassandra de los Santos Flores tenga bien preguntar a los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de los participantes. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se pregunta si alguien desea exponer el tema. Diputado Elifa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. La Constitución Política Local en su artículo 40 menciona que la estructura del Congreso contemplará un órgano de dirección política, un órgano de dirección parlamentaria, el establecimiento de comisiones para la instrucción de los asuntos que corresponde resolver al Pleno y la organización de los servicios parlamentarios y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la ley interna en su artículo 31 dispone que la Junta de Coordinación es el órgano de dirección política de este Poder Legislativo y la expresión de la pluralidad del Congreso
En esta se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios para alcanzar acuerdos a fin de que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. Ahora bien, la presente acción legislativa tiene por objeto establecer en el artículo 29 de nuestra ley interna el lenguaje incluyente, toda vez en el mismo solo se menciona que la Junta estará conformada por un coordinador de cada grupo parlamentario, con los representantes de las fracciones parlamentarias y los titulares de las representaciones partidistas, y que será presidente de la misma el coordinador que haya obtenido más votos en la elección correspondiente de la legislatura en turno, por lo que con la presente reforma evitaremos la discriminación y lenguaje sexista, el cual durante mucho tiempo ha sido fuente de violencia simbólica, en una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, estableciendo en la misma que será presidente o presidenta de la Junta de Coordinación Política el coordinador o coordinadora del grupo parlamentario del partido político que haya obtenido más votos en el Estado. Por lo tanto, a fin de dejar atrás estas prácticas discriminatorias en la redacción de nuestra ley interna, solicito su voto a favor. Es cuanto. Compañeras diputadas y diputados, al no haber más participación, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Elifario Gómez Lozano. Los que estén a favor, sirvan a indicarlo en los términos de ley. Diputadas y diputados, ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Diputadas y diputados, les informo que entramos en otro receso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Reanudamos la sesión de trabajo. Y a continuación tengo a bien proponer incluir en la orden del día de la presente sesión un apartado relacionado a la convocatoria a sesión pública extraordinaria, por lo que solicito emitamos el sentido de votación en forma económica de la propuesta de referencia. Los que estén a favor, manifestar levantando su mano. Ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes. Diputación Permanente, en virtud de que ha sido aprobada la incorporación de un apartado a la orden del día, procederemos a desahogar la convocatoria. Para tal efecto, solicito al diputado Elifario Gómez Lozano nos apoye con la lectura que emite esta comisión permanente o la mayoría de sus integrantes para los efectos de la sesión extraordinaria. Tiene uso de la palabra, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Honorable Diputación Permanente, con base en lo dispuesto en el artículo 62, fracción 2 y 3 de la Constitución Política Local, quienes integramos este órgano parlamentario hemos formulado y aprobado diversos dictámenes sobre asuntos que quedaron pendientes de dictaminar al terminar el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio legal, así como de diversas iniciativas presentadas ante esta Diputación Permanente. En ese sentido, atendiendo el compromiso que hizo este órgano parlamentario de avanzar en lo posible con la dictaminación y desahogo de los asuntos pendientes, así como la dictaminación de las iniciativas que se presentaron ante el mismo, se considera necesario resolver en definitiva una parte de ellos y que a la fecha se han dictaminado con fin de cumplir con esta premisa. Cabe señalar que quienes integramos la Diputación Permanente estimamos pertinente convocar a una sesión extraordinaria, ya que los asuntos referidos en la misma se encuentran en condiciones de ser discutidos y en su caso aprobados en definitiva por la Asamblea Legislativa. En este tenor y habida cuenta que la importancia de los asuntos que se encuentran pendientes de desahogar por el Pleno del Congreso, quienes integramos este cuerpo colegiado en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 49, 52 y 62, fracción 3 de la Constitución Política Local, y en los artículos 53, numeral 2 y 79, numerales 1, 2 y 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,
nos permitimos presentar esta propuesta a fin de proceder a la emisión de la convocatoria a una sesión pública extraordinaria del Congreso del Estado para convocar, discutir y votar asuntos que contiene la presente al tenor de las siguientes consideraciones. Primera, en términos de lo dispuesto en el artículo 49 y 62, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 79, numeral 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, compete a la Diputación Permanente convocar al Congreso a sesión extraordinaria a fin de tratar asuntos que específicamente comprendan la convocatoria correspondiente. Segundo, el motivo medular de la convocatoria a una sesión pública extraordinaria se sustenta en la importancia que revisten los dictámenes que integran, así como en el compromiso fijado en la Diputación Permanente en el sentido de resolver y desahogar por parte de los asuntos pendientes, así como los que hayan sido presentados ante dicha Diputación, mismos que son susceptibles de ser discutidos y en su caso aprobados en definitiva por el Pleno del Congreso. Tercera, para la celebración de la sesión pública extraordinaria a la que se convoca es necesario que, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se elija en junta previa a la mesa directiva que habrá de presidir la citada sesión. Cuarta, con base a los consensos sobre el mecanismo adoptado por la Junta de Coordinación Política de consumo con la Diputación Permanente para el desarrollo de la sesión pública extraordinaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78, numeral 2 de la Ley sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, dicha sesión podrá prorrogarse en más de 5 horas por el tiempo que sea necesario para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir el siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno. Quinta, tomando en consideración que los integrantes de esta Diputación Permanente tenemos pleno conocimiento del contenido de los dictámenes que se encuentran en posibilidades de ser puestos a consideración del Pleno en el Congreso de la sesión pública extraordinaria que se propone y que los mismos quedan a cargo de este órgano parlamentario con base en las facultades otorgadas a este Poder Legislativo por el artículo 49 de la Constitución Política Local para acordar la celebración de las sesiones extraordinarias y estimando que la propuesta que formulamos extraña una solicitud de carácter urgente en términos de lo dispuesto por el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política Local, desahogaremos el proyecto de convocatoria al tenor de lo siguiente. Punto de acuerdo mediante el cual se convoca la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a sesión pública extraordinaria a celebrarse el día jueves 6 de julio del año 2023. Artículo primero. Se convoca a la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria que habrá de iniciar a partir de las 17 horas del día jueves 6 de julio del año 2023 con junta previa en la que se elegirá la mesa directiva que dirigirá los trabajos de la citada sesión, la cual podrá prorrogarse más de 5 horas o por el tiempo que sea necesario para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir el día siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno. Artículo segundo. El objeto de la sesión pública extraordinaria referida en el artículo anterior será exclusivamente para tratar los asuntos que a continuación se describen, discusión y aprobación en su caso de las siguientes actas. Número 112, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 28 de junio del 2023. Número 113, correspondiente a la sesión pública solemne celebrada el día 30 de junio del 2023. Número 114, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 30 de junio del 2023. 2. Dictámenes. 1. Con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 66 a la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Número 2. Con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan un artículo 29 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Número 3. Con proyecto de decreto
de creación de organismo público descentralizado que se denomina Sistema Municipal DIF Altamira. Número 4, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto por el cual se reforma el artículo 615 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Número 5, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Tamaulipas. 6, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para crear la unidad especializada en la investigación de delitos relacionados al robo de ganado. Número 7, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo segundo requiriéndose los subsecuentes en su orden natural, adicionándose dos últimos párrafos, derogándose el párrafo quinto actual, artículo 276 septies del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 27 y adicionan las fracciones 28 y 29, recorriéndose al actual 28 en su orden natural al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Número 9, con proyecto de decreto se reforma la fracción 7 y se adicionan las fracciones 10 al artículo 2 de la adición de la fracción 7 y recorriéndose lo subsecuente en su orden natural el artículo 13 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas y el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas en materia de mitigación y compensación de impacto ambiental. Número 11, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto por el cual se adicionan las fracciones 12 bis del artículo 10, los artículos 20 bis y 20 ter del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de punto de acuerdo por el cual la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, realiza un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y al titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas a que en el marco de sus atribuciones en condiciones con las autoridades de los planteles educativos se prohíba la difusión e interpretación de narcocorridos, corridos tumbados y similares en festivales y espectáculos de índole público dentro de los planteles educativos del nivel de educación básica y media superior, con el fin de no fomentar la música que hace apología al delito entre la niñez y la adolescencia. Número 13, con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Tamaulipas y a la Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tamaulipas. Número 14, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declaran sin materia la iniciativa de decreto mediante el cual se adicionan los párrafos segundos y terceros de la fracción 2 del artículo 33 de la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas. Número 15, con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas del Estado de Tamaulipas. 16, con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Artículo tercero, bajo la actuación de la Diputación Permanente en carácter de mesa directiva, se celebra una junta previa del Pleno Legislativo, la elección del presidente, secretario y suplente de la mesa directiva, que conducirá los trabajos legislativos propios de la sesión pública extraordinaria, como indíquese la presente convocatoria a los integrantes de la legislatura 65 constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Transitoria, artículo, el presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Asimismo, acordamos y firmamos en la sala de comisiones del recinto oficial del Congreso del Estado Tamaulipas de los 5 días del mes de julio del año 2023. Repito, será el día 6 de julio a las 17 horas con 30 minutos. Gracias.
diputado, compañeras y compañeros diputados, pasamos a desahogar el punto relacionado con esta convocatoria de sesión pública extraordinaria. Con fundamento en el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política, esta presidencia somete a consideración la propuesta de la convocatoria que nos ocupa. ¿Algún diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? A no haber más participaciones, me permito someter a ustedes vía económica la convocatoria referida. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente remitiéndose al Ejecutivo del Estado para su inmediata publicación en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Asimismo, se instruye a la secretaria de esta Diputación Permanente para que, con apoyo en la Secretaría General del Congreso, la hagan del conocimiento de los integrantes de la legislatura y se ponga a disposición a través de la página web oficial de este Poder Legislativo el documento relativo a la presente convocatoria. Además, solicito de favor a servicios parlamentarios hagan llegar a la brevedad el acuse recibido de la convocatoria que se haga llegar al periódico oficial del Estado para su publicación. Diputadas y diputados, a continuación desahogamos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registros previos de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Muy bien, agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión siendo las 16 horas. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión siendo las 16 horas con 41 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados. Asimismo, se cita para la junta previa que tendrá verificativo el día 6 de julio del 2023 a partir de las 17 horas. Posteriormente se llevará a cabo la sesión pública extraordinaria que se llevará a cabo a las 17 horas con 30 minutos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.